Hermanos, paz de Cristo, gracias por permitirme el privilegio de estar en sus hogares una vez más este domingo. Le doy gracias a Dios porque estamos bien y porque ustedes también están bien. Esta ya es la tercera semana que estamos fuera de nuestro templo, pero la tercera semana también en que hemos tenido el privilegio de adorar como familias en nuestros hogares. Eso es una grande bendición. Este domingo es el domingo antes del domingo de la resurrección. Este domingo nosotros estaríamos celebrando la entrada triunfal y el siguiente domingo es el domingo en que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, por causa de la crisis en que nos encontramos, vamos a modificar nuestras celebraciones. El viernes que viene voy a poner un sermón, mandar un link de un sermón a todas las familias que están en la lista que tiene el hermano Obeso. Si usted no está en esa lista, de una llamada, por favor. Vamos a mandar el sermón a todas las familias de la iglesia que se va a enfocar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese día estoy pidiendo que todas las familias se junten y celebren la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de todos nuestros pecados. El siguiente domingo, después de ese viernes, es el domingo de resurrección. Y no vamos a poder estar en el templo, pero allí en nuestros hogares, a las mismas horas que nosotros celebramos nuestros cultos, vamos a juntarnos como familias y allí vamos nosotros a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos. Les estoy invitando a ustedes que, como lo hemos hecho, se reúnan a la misma hora en que nos juntamos normalmente a la 1 de la tarde y que ustedes celebren junto con todos nosotros y después escuchen el sermón. Quiero agradecerles a ustedes por guardar este orden. Es un tiempo muy importante y guardar el respeto y la reverencia que es necesario en nuestros cultos. Allí ahora en sus hogares va a ser de mucha bendición para ustedes y dar unas muy buenas lecciones a nuestros hijos que observan todo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora yo quiero hablarles a ustedes con la ayuda del Señor sobre creciendo en la adversidad. Quiero enfocarme en esta tarde en el libro de Romanos capítulo 8 como punto de partida, versículos 28 al 29. Así es que les pido por favor que abran sus Biblias allí y vamos a dar lectura a esta escritura. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que dice lo siguiente: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros y vamos a comenzar este sermón con una oración en el nombre del Señor. Señor, te pido que bendigas a los hermanos que se han reunido allí en sus hogares en esta ocasión para escuchar este mensaje y también para celebrar tu presencia. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, que nos bendigas, que tú ministres a cada corazón, que tu presencia llegue a ese lugar donde nuestros hermanos están reunidos, Señor, y que tu palabra afirme en sus corazones su fe y que los ayude ellos a crecer espiritualmente. Ayúdanos, enséñanos, guíanos. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien sea toda la gloria y la alabanza. Amén. Hermanos, ahora lo que quiero hacer es que quiero hablarles a ustedes de la adversidad. Y en realidad, cuando estaba pensando en este domingo, creo que el domingo pasado les anuncié que íbamos a continuar con nuestra serie de Romanos capítulo 6, pero al estar pensando en el mensaje y preparándome para este mensaje, pensé prudente
cambiar el tema y posponer nuestra serie de sermones en Romanos 6 hasta después de nuestra celebración de la resurrección. Y pensé también importante el instruirlos a ustedes sobre cómo es que Dios trabaja en estas adversidades y también cómo es que nosotros podemos crecer en las adversidades que nosotros hemos estado viendo desarrollarse en nuestras vidas y las que se desarrollarán en el futuro. Dios tiene planes en todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Cuando hablo de adversidad, estoy hablando de dificultades, tiempos duros, tiempos que causan desánimo a veces en la vida de algunas personas. Cuando estoy hablando de adversidad, estoy hablando de alguna trauma que sucede en la vida de una persona, de una ciudad, de una nación. La verdad es esta, que la adversidad no es una ocurrencia que no es común. Al contrario, la adversidad es una experiencia muy común a todos nosotros. De tiempo a tiempo y a veces con algo de frecuencia, nosotros sufrimos adversidades en nuestras vidas. Yo creo que Dios tiene planes en estas adversidades. Creo yo, porque así creo que la Biblia enseña, que Dios diseña estos tiempos de adversidad para llamarnos la atención, para lograr algún propósito que Él tiene, mayor, que Él quiere lograr en nuestras vidas. La verdad es que Romanos capítulo 8 nos ayuda a entender cómo es que Dios trabaja en estas situaciones. Miren otra vez, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos. Estas dos palabras son importantes porque nos están hablando nosotros de que en las cosas que suceden en la vida, todas, las buenas, las malas, las situaciones ordinarias de la vida, en todas las cosas de la vida, Dios está trabajando. Y Pablo comienza el versículo 28 diciendo, y sabemos. Es decir, nosotros no manejamos las situaciones de la vida pensando, puede ser que Dios esté trabajando en nuestra vida o nuestra iglesia o nuestra familia o conmigo. Es posible. No, nosotros no pensamos de esa manera. Al contrario, cuando entramos en adversidad o en cualquier clase de situación, nosotros entramos con una certeza. Escuchen de nuevo al apóstol San Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es interesante, ¿verdad? Porque otra vez nosotros estamos seguros, estamos absolutamente seguros. No entramos con incertidumbre, con indiferencia, no entramos casualmente a las cosas que suceden en la vida. Nosotros sabemos, Dios está obrando. Y miren, esto es interesante porque la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, no es para todos, esta promesa es para los que aman a Dios y los que tienen temor de Dios y los que respetan y reverencian a Dios, tienen fe. Para todos nosotros, la Biblia dice que las cosas les ayudan a bien. Ahora es interesante cómo la gramática, de menos en el inglés, se compone esta escritura. La Biblia dice, y lo voy a traducir del inglés al español, me disculpan, pero dice de esta manera, all things work together, todas las cosas obran en conjunto para bien. Es decir, de todas las cosas que suceden en la vida, las buenas, las malas, las ordinarias, todas están trabajando en conjunto para lograr un fin, para lograr algo que es bueno en nuestras vidas. Y usted dice, pastor, ¿qué es ese bien que Dios está buscando lograr en nuestras vidas en todas las situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana? El versículo 29 lo describe, dice lo siguiente, porque
a los que antes conoció, es decir, Dios nos conoció, aún en la vientre de nuestra madre, aún antes de que fuésemos concebidos, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, Dios tiene un propósito fijo, determinado. Dios ha planeado desde antes de nuestro nacimiento. Él tenía un plan. Él nos predestinó. Él predeterminó un destino. Y el destino era eso, que nosotros íbamos a ser como su Hijo. La imagen de Él, la vida de Él, las actitudes de Él, la manera de vivir de Él, iba a ser nuestra manera de vivir. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios está completamente comprometido a lograr ese fin. Dios quiere que nosotros seamos como su Hijo. La Biblia así lo declara, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Qué es lo que nos hace? Todo lo de la vida a la imagen de su Hijo. Todo lo que nos sucede nos hace a la imagen de su Hijo. Pero para esto, hermanos, nosotros tenemos que saber. Tenemos que estar seguros de que Dios está obrando. Tenemos que estar seguros de que hay un Dios que reina sobre todas las circunstancias de la vida y obra en cada circunstancia de la vida. Esa clase de Dios, al fin, logra sus propósitos en nosotros, aún en medio de la adversidad. Ahora, escuchen esto. De esa escritura yo tomo esta declaración. Puedo hacer esta declaración. La adversidad, entonces, puede ser un vehículo para el crecimiento espiritual. Si es cierto que que todas las cosas están trabajando en conjunto para nuestro bien, entonces yo tengo que concluir que aún en la adversidad puede haber o puede convertirse en un vehículo para nuestro desarrollo espiritual y para nuestro bien. Eso es para nosotros los que somos llamados, los que amamos a Dios. Ahora, para la gente que no tiene esperanza en Dios, la gente que no ha puesto su confianza en el Señor, las cosas terribles que suceden en la vida son nada más que terribles y pueden ser un medio para tremendo desánimo, para desaliento espiritual y moral. Pero nosotros, los creyentes, hemos entendido algo muy especial. Dios está obrando en todo lo que sucede en nuestra vida. Ahora, con esta escritura nos ayuda a nosotros a ver, a interpretar, a descifrar las cosas, aún la adversidad que llega a nuestras vidas. Cómo nosotros interpretamos la adversidad, entonces, depende de nuestro entendimiento de los propósitos de Dios en la adversidad. Es decir, cuando estamos pasando por tiempos malos, si nosotros podemos entender que Dios está obrando, eso transforma la adversidad en algo que va a ayudarnos, al fin nos va a bendecir. Es fácil decir estas declaraciones, no es difícil decirlas, pero hay situaciones tan difíciles en la vida que necesitarían mucho más comentario y explicación, y quizás palabras no pudieran en realidad explicar toda situación. Yo no pretendo aquí dar una explicación de por qué el mal está en el mundo en vista de que hay un Dios que controla todas las cosas. Pero lo que sí quiero hacer para nosotros como iglesia en estos minutos que me quedan es que quiero explicarles a ustedes por qué Dios permite la adversidad y cómo nosotros debemos de tomar el provecho en la adversidad. Voy a hacer 5 puntos que quiero que ustedes consideren conmigo. 5 puntos que al fin, si nosotros los podemos aplicar a nuestra vida, si nosotros podemos entender cómo es que Dios obra en estas circunstancias, entonces esta es la promesa. Dios
nos va a ayudar a nosotros a ser forjados a la imagen de su Hijo amado. Esto va a ser una tremenda bendición para nosotros. El primer punto que quiero yo hacer en esta tarde es el siguiente, dando respuesta a la pregunta, ¿por qué es que Dios permite la adversidad? En primer lugar, Dios permite la adversidad como un recordatorio de nuestra debilidad y de su poder. Es decir, la adversidad nos ayuda a nosotros a ver, a entender, nos da claridad de nuestra fragilidad humana y del omnipotente poder de Dios. Esta semana pasada alguien me mandó un video y en ese video los presidentes de las naciones, de Honduras, de Uruguay más bien, y de Panamá. Y antes de eso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaban pidiendo a sus naciones que oraran, que le pidieran a Dios por ayuda en estas dificultades. Líderes nacionales pidiéndole al pueblo que oren. ¿Por qué? Porque se han enfrentado con una situación que es mucho más grande de lo que ellos pueden manejar, potencialmente quitándole la vida a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que el hombre puede ver en medio de la adversidad? ¿Qué es lo que es obvio al hombre? Que en realidad no ha cambiado su disposición. El hombre era débil antes de que comenzó la dificultad y seguirá siendo débil después de la dificultad. La fragilidad es parte de nuestra naturaleza humana. Pero otra vez, ¿qué es lo que se subraya en la adversidad? ¿Qué es lo que despierta en nuestra conciencia y en nuestro entendimiento cuando llega algo fuera de nuestro control, como ha sucedido en esta ocasión? Lo que llega a nuestra mente es que frágiles somos nosotros los seres humanos. Y qué fuerte es el omnipotente Dios que nosotros servimos. Esto debe de ser algo que causa grande alegría en el corazón de los creyentes. Nosotros creemos en un Dios y existe un Dios a quien nosotros servimos, que tiene la respuesta a todo problema, que vive sobre toda circunstancia, que tiene el control de toda situación. Nosotros somos frágiles, débiles. Miren cómo lo describió el salmista en Salmo 101, versículos 13 al 14. Dijo el salmista David: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Interesante, ¿verdad? Que como un padre mira a sus hijos y se compadece de ellos y entiende la fragilidad y la dependencia que ellos tienen de Él, así también nuestro Dios se recuerda de cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Estos momentos de dificultad se pueden ilustrar en la relación entre un padre y su hijo. Los niños se encuentran frecuentemente en situaciones donde ya llegaron sus fuerzas al límite, su conocimiento al límite, y llega la frustración, llega el desánimo al corazón de ese niño, y lo primero en que él piensa hacer es mirar a su papá. El papá tiene todas las respuestas. El papá puede solucionar todos los problemas. Y aunque no sea cierto, la mayoría o una buena parte del tiempo, no siempre tenemos la solución. Pero la verdad es esta: nuestro Padre sí. Y estos tiempos de adversidad, Dios los diseña para que se subraye nuestra debilidad humana y miremos de nuevo a nuestro Padre Celestial, que sí tiene la solución a las dificultades de nuestra vida. En segundo lugar, Dios permite la adversidad porque la adversidad es la manera que Dios tiene de llamarnos a examinarnos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros nos examinemos
cada uno a sí mismo. En este tiempo en que estamos viviendo, yo creo que Dios está llamando a los apostólicos, a todos los miembros de la iglesia de Osana, a todos los que estamos escuchando este video, nos está llamando a decir esto: yo me voy a examinar a mí mismo. Voy a examinar mis caminos, voy a examinar mis pensamientos, voy a examinar mis relaciones, voy a examinar mi vida, voy a examinar mi espiritualidad, voy a visitar de nuevo cosas que no he mirado por un tiempo. Miren, la Biblia dice esto en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32. Abran sus Biblias, por favor, allí. 1 Corintios 11, 31 al 32. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Lo que la Biblia nos dice aquí es algo muy interesante. Nos invita a que nos examinemos a nosotros mismos. Porque si nos examinamos a nosotros mismos, no hay necesidad de que alguien más nos examine. Es interesante. La adversidad, entonces, es un llamado de Dios para el pueblo de Dios y para naciones enteras a que nos examinemos cosas que no hemos visto, cosas que no hemos querido considerar, cosas que se nos han escapado, un nivel de vida que ha bajado demasiado bajo, un nivel de espiritualidad que no es como era en un tiempo cuando teníamos nuestro primer amor y servíamos a Dios con todo el corazón y la pasión que Dios merece. Miren, hermanos, Dios nos llama a través de la adversidad para examinarnos, porque todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no podemos ver con claridad. Todos. Me recuerdo cuando yo fui a primero tomar mi licencia para manejar por primera vez. Me recuerdo que cuando estaba yendo yo a tomar mi examen, antes de llegar al departamento de vehículos, que me estaba recordando: no se te olvide mirar sobre tu hombro cuando vayas a voltear. Y me lo repetía y me lo repetía. Me recuerdo que cuando me metí con el instructor, me estaba recordando: cuando vayas a dar vuelta, no se te olvide a mirar sobre tu hombro. Y la razón que me recordaba de eso es porque todos tenemos áreas en nuestra vida que no podemos ver con claridad. Ahora, en ese carro tenía el espejo para mirar hacia atrás, tenía los dos espejos a cada lado del carro, pero la otra verdad era esta: que había una área sobre mi hombro que ni uno de esos espejos podía mirar, una área ciega, una área donde no tenía buena perspectiva. Y yo me pregunto, en tiempos como estos que nosotros estamos viviendo, ¿no podrá ser, y creo más bien que sí es así, que Dios nos está preguntando a nosotros que examinemos una área de nuestra vida que ha decaído, una área de nuestra vida que no hemos querido visitar, una relación dañada, destruida, que Dios quiere restaurar? Algo de nuestra vida que no hemos podido ver. La gente nos dice, nuestros seres queridos lo reconocen, lo ven, y ya han parado de decirnos, porque nos irrita cuando lo dicen. Pero este tiempo es un tiempo de examinarnos a nosotros mismos de nuevo. Como nación lo tenemos que hacer, porque como nación la verdad es que habiendo comenzado sobre principios cristianos, nuestra nación se ha ido muy lejos de la presencia de Dios, de las normas, de los valores que nosotros como cristianos, como nación, como cristianos, en un tiempo teníamos como los valores más importantes de nuestra nación. La muerte de millones y millones de niños inocentes en la vientre, la violencia y tantas cosas, la plaga el abuso de las drogas y del alcohol, tantas cosas que han afectado nuestra nación. Es muy posible,
que Dios nos esté diciendo, examinen esas cosas otra vez. Nosotros hemos tomado como nación, hemos tomado pecados como la embriaguez y lo hemos llamado enfermedad. Hemos tomado cosas como la práctica del homosexualismo y lo hemos atribuido a la identidad de esa persona y lo hemos excusado como simplemente algo normal. ¿No será posible que en estos días, a través de estas cosas, Dios nos esté queriendo llamar la atención y pidiéndonos que examinemos de nuevo nuestros caminos? Como nación, como personas, como hermanos, como familias, es tiempo de examinar nuestros caminos de nuevo. Dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Y porque Él no va a dejar que nosotros estemos lejos de Él sin acercarnos a su presencia. Dígame si no es cierto, que es casi imposible conducir a un niño a una vida saludable solo hablándole bien. Si usted solo le da palabra de ánimo y pura palabra positiva y dulces y puros acaricias al niño y nunca lo corrige de una o de otra forma, ese niño se va a dañar. Para que ese niño pueda crecer a ser una persona responsable, una persona que hace el bien, de una o de otra manera, los padres lo van a tener que corregir. Van a tener que permitir la adversidad en la vida de ese niño para que él reconozca que hay algunas cosas que no se deben hacer, aunque se pueden hacer. Entonces, es posible, y yo creo que esta segunda razón que Dios tiene por permitir la adversidad es algo que debemos nosotros como cristianos de considerar muy seriamente. Usted y yo, mi familia y su familia. Quizás Dios nos está llamando a examinarnos otra vez. Déjenme decir esto antes de seguir al siguiente punto. Que nosotros, cuando nos examinamos ante la presencia de Dios, Dios nos ama. La Biblia y nos perdonará, y nos ayudará y nos fortalecerá. La Biblia dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepiéntete. Este fue la palabra de Dios a una de las iglesias en Apocalipsis. Arrepiéntete. Y la razón que Dios los había castigado o reprendido era un motivo de amor. Si Dios no busca dañarnos, Dios busca bendecirnos. La tercera razón que Dios permite la adversidad es porque la adversidad es una de las maneras en que Dios trata con nuestro orgullo. Y déjame decir esto del orgullo. El orgullo no es un pecado insignificante. El orgullo es uno de los más grandes pecados que el ser humano puede cometer. Si usted estudia la historia de Satanás, allá en el libro de los profetas de Isaías, usted se va a encontrar que lo primero que sucedió mal en el corazón de Luzbel fue que él se ensoberbeció. La soberbia, el orgullo se subió en su corazón y él pensó, se atrevió a pensar que él se iba a exaltar al lugar del Dios Altísimo. ¡Qué soberbia! Y Dios tenía que corregir ese pecado y lo excluyó de la gloria de la posición que él tenía con Dios antes de que pecó. La soberbia, el orgullo es un terrible pecado. Entonces yo creo que en estos tiempos de dificultad, Dios nos está tratando de enseñar a ser humildes, tratando de humillar nuestros corazones soberbios. Creo que lo que la iglesia debería de estar haciendo es examinando su corazón, pidiéndole al Señor, orando con Dios, a Dios y diciéndole, Señor, por favor, concédeme un corazón humilde.
Esto es absolutamente necesario porque el libro de Proverbios nos dice cosas importantes de la soberbia y del orgullo. Nos dice lo siguiente: ciertamente la soberbia concebirá contienda. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Óigame bien, hermanos. La Biblia nos dice que Dios odia la soberbia y el orgullo por esta razón. Porque la soberbia trae contención, trae pleitos, trae discusiones, separa a seres queridos, a personas, trae contención. Primero el orgullo y entonces la contención. Y además de eso, la contienda más bien. Y además de eso, la Biblia dice esto, que cuando hay orgullo en el corazón, entonces viene el quebrantamiento y la caída. Quizá la mejor manera en que yo lo pudiera describir, poner todo esto en una frase pequeña, sería esto: que el orgullo nos daña y la humildad nos ayuda, nos bendice, nos prospera, nos restaura. Dios, quizás en este tiempo de dificultad y adversidad, está buscando que nuestra iglesia se humille ante la presencia de Dios. La cuarta cosa o razón que Dios permite la adversidad es porque la adversidad nos motiva a clamar a Dios, a clamar a nuestro Dios. Ahora déjame decir esto: usted no tiene que clamar solamente por sus pecados. Usted puede también clamar por los pecados de la nación, por los pecados de sus hijos, de su familia, por el descuido espiritual de personas que usted conozca, por la indiferencia de gentes a Dios y a su benevolencia. Si nosotros en este tiempo de crisis como iglesia pudiéramos aprender a clamar a Dios, a pedirle a Dios, seguramente los propósitos de Dios se han de ver logrado en esta crisis. Recuérdense de Nehemías, cuando le avisaron de la condición de la ciudad de Jerusalén, sus puertas quemadas y sus murallas derrumbadas. ¿Qué es lo que él comenzó a hacer? Lloró, clamó a Dios, comenzó a confesar el pecado de la nación y aún se incluyó, no se separó, sino que se incluyó en las declaraciones que él hacía sobre la desobediencia de la nación y la necesidad de que Dios los restaurara. La Biblia dice en Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Qué bendición, ¿verdad? Que los justos claman. Y cuando los justos claman, Dios hace dos cosas. Él los escucha, los oye y los libera de todas sus angustias. Esto es fascinante, que Dios oye el clamor de los justos y que Dios se inclina para rescatarnos de nuestras angustias. Si cambiamos este versículo y lo interpretamos o lo leemos de su perspectiva negativa, tendríamos que entonces leer esto: cuando los justos no claman, Dios no escucha y no los libera de sus angustias. En otras palabras, las oraciones de los justos son cruciales. Dios espera oír de la iglesia cuando hay adversidad en el mundo. Creo que Dios nos está llamando, hermanos, a clamar a Él. La última razón por qué como Dios usa la adversidad en la vida de los creyentes es esto, y de la gente es esta. La adversidad es una de las maneras que Dios tiene para purificar nuestra fe, para asegurarnos que la fe que nosotros tenemos es una fe pura.
La Biblia dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y la adversidad, la dificultad de nuestras vidas nos ayuda a nosotros a tomar la fe que tenemos, examinarla, ponerla por prueba de cualquier dificultad de que estemos. Y si manejamos bien la tribulación y la dificultad, al fin salimos nosotros victoriosos y nuestra fe sale purificada. Mira lo que le dijo Pedro a la iglesia universal. Él le dijo esto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremenda esperanza, qué tremenda escritura es esta. Miren lo que la escritura nos está diciendo, que Dios prueba nuestra fe y purifica nuestra fe con la tribulación y con la dificultad, para que sometida nuestra fe a prueba, que es mucho más preciosa mucho más precioso que el oro. La Biblia dice que cuando puesta a prueba nuestra fe, sea hallada en alabanza y en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, lo que la prueba y la dificultad va logrando en la vida del creyente es la purificación de la fe de uno, para que al fin, cuando Cristo venga, nuestra fe sea de alabanza, sea de gloria y de honra al Dios que nosotros estamos sirviendo. Hermanos, la fe es esencial a todo lo que hacemos en la vida cristiana. La fe es importantísima. Así es que yo en este día, como pastor de ustedes, cuando nuestro mundo está sufriendo tribulación, yo les animo a ustedes a que creamos, a que confiemos en Dios, a que esperemos en Él. A que nosotros veamos que en medio de la tribulación y la dificultad, Dios está obrando. Ahora, ¿cómo es que yo puedo sacar el máximo beneficio de la tribulación a través del ejercicio de mi fe? En primer lugar, examínese a sí mismo. Si salimos de esta tribulación, de esta prueba, sin habernos examinado, hermanos, se perdió la prueba. La segunda cosa que podemos hacer es esto, de pedirle a Dios que nos dé a nosotros corazones humildes. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé a nosotros corazones humildes y podemos restaurar relaciones, déjenme decirles, Dios nos va a bendecir, porque la humildad prospera al hombre. Pero si nosotros salimos de esta tribulación y no nos humillamos delante de Dios, sino simplemente seguimos viviendo la vida como siempre la habíamos vivido, entonces no sacamos provecho de esta tribulación en que el mundo se encuentra junto con nosotros. Hermanos, seamos humildes y pidámosle a Dios corazones humildes. Nosotros en esta tribulación, de nuevo, si vamos a recibir provecho de esto, tenemos que clamarle a Dios, pedirle, suplicarle a Dios, por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestra nación, por nuestras familias, tenemos que clamar a Dios. Si sucede esta crisis y en todo esto nosotros no clamamos a Dios, se perdió una tremenda oportunidad de ponernos en una posición donde Dios nos podía bendecir. Y en último lugar, yo estoy pidiéndole a Dios que en esta adversidad nuestra iglesia pueda pedirle a Dios por una fe pura. A veces nosotros servimos a Dios a nuestra manera. Tomamos ciertas porciones de las Escrituras y las enfatizamos e ignoramos otras partes de la Escritura. Nosotros tenemos que confiar en Dios
Y tenemos que tomar toda la escritura, todo el consejo de Dios. Y en estos tiempos pedirle a Dios que Él purifique nuestra fe. Les invito, hermanos, en estos últimos momentos que tenemos juntos, a una consagración de nuestra iglesia. Dos cosas. En primer lugar, repito, estoy pidiendo a cada miembro de la iglesia que esté orando cada día para que Dios sane nuestra tierra. En segundo lugar, estoy pidiendo a todas las familias de nuestra iglesia que escojamos un día de la semana cuando como familia vamos a ayunar juntos y vamos a orar juntos y pedirle a Dios su bendición y la sanidad de nuestra tierra. Después de este mensaje, júntense por favor y hablen antes de despedirse. Hablen de qué día van a escoger ustedes de ayuno y de consagración durante la semana. Hermanos, vamos a sacar el máximo beneficio y provecho de esta tremenda situación que ahora está afligiendo nuestra nación. Oremos. Señor, te pido tu bendición sobre este pueblo. Te pido, Señor, otra vez que tú protejas y bendigas a la gente que está aquí congregada. A los hermanos, Señor, ayúdalos. Y a toda persona que todavía no ha aceptado, no ha recibido, no ha abierto su corazón, no ha reconocido a Jesús como Salvador y Señor, te pido que en este día ellos puedan someterse a ti y a tu palabra, y que puedan ver que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme sus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Mi oración es que el Señor los bendiga, los prospere esta semana, hermanos. Nos vemos el viernes que viene.